bibliográfica completa en el texto del mail y como adjunto el artículo del que les hablé ayer. Lo mandé a Camila, Malena, a Emilio y a Francis. Por favor, difunda entre todos los compañeros. Sí, sí, de hecho, ahora mismo lo hago. Bien. Bueno, ya puse a grabar. Así que habíamos llegado hasta el verso 32 ayer. José fatede isen joderón cayepeice tomito. Así hablaba. Y temió el anciano y obedeció su palabra. Y obedeció la palabra. Veda que on parathina poliflois boio thalases. Y se fue en silencio junto a la orilla del muy estruendoso mar. Pola de peita paneute eraios Apolón y Antonei como Tequeleto. Y luego, alejado, marchando lejos, marchando aparte, imprecó del verbo araomai. Ahí está el matiz de la imprecación. Y lo que yo les decía del sustantivo aretera en el verso 11. El sacerdote Crises como un sacerdote imprecador. Imprecaba mucho al soberano Apolo, al que dio a luz Leto de hermosa cabellera. Y aquí tenemos la plegaria. En el verso 37. Cliti mevargirotox, hos grisen amphibebecas, hilanteza de ente nedoio de ifi anaseis, sminteu. Allí toda la aretalogía del Dios. Escúchame, el del arco de plata, argirotox, y esto de que es el arco de plata es interesante marcarlo porque es el arco mortal de Apolo. En general, el armamento de Apolo es dorado, pero con este argirotox está marcando justamente el efecto mortal de los dardos. Y una relativa enseguida que protege a Crisa y a la divina Sila e impera centénedos poderosamente, ifi, circunstancial. Y fíjense, tenedoyo está por verbos de mandar, de regir, generalmente rigen el genitivo. Y gobiernas ténedos poderosamente, es min
glúteo. Y hay una advocación más interesante de marcar. Si se fijan en la edición de Leaf, tienen una extensa nota sobre ese epíteto sminteu. Pero lo que me interesa remarcar es que en griego, sminteus es el ratón o la rata. Y por lo tanto, la apelación es a Apolo en tanto portador de la peste, que la peste se realiza justamente mediante los roedores. No nos olvidemos que los murciélagos pertenecen a la misma clase de animales que las ratas y los ratones. Son ratas aladas. Ei, potetoi, jariente, pineo, nerepsa, eide, potetoi, catapion, ameri, ekea, tauron, edaigon, todemoi, creenon, eldor. Tisei, andan, aoi, emadacria, sois sibelesin. Si alguna vez, pote, si alguna vez cubrí erepsa con etmesis, con esa preposición epi, eperepsa, si alguna vez cubrí tu gracioso templo, o si también alguna vez quemé ekea, verbo caio o cauo, aparecen las dos formas y tiene formas raras que aparecen en la épica cada vez que se hace una descripción de, bueno, o de hecatombes, sacrificios o incluso la pira de los muertos. Si alguna vez también Piona Mary, perdón, el verbo también está en etmesis con kata, katakayo. Si alguna vez quemé de toros o de ovejas, Tauron, Edaigón, cúmpleme este voto. Todemoi, Creenon, Eldor. Y ahí en Creenon también tenemos un verbo complicado que aparece con dos formas, crayo y craiaino. Es el verbo para dar cumplimiento a un pedido que en este caso está marcado por el sustantivo neutro eldor, que puede ser cúmpleme este voto, este deseo. Tisei yandan oye madacria soy sibeleisin. Que los danos paguen, tiseian. Ahí tienen un desiderativo. Que los danos paguen mis lágrimas, emadacria, con tus dardos. Soy Sibelesin. Recordarán
del griego 1, la estructura de la plegaria. Aretalogía, con una enumeración de epítetos y advocaciones al Dios, seguida de el recuerdo, que puede ser el recuerdo, como en este caso, de favores que el suplicante le hizo previamente al Dios, vestir el templo, quemar los muslos de toros y de cabras, es decir, hacer los sacrificios, y finalmente el pedido. Cúmpleme este deseo, y el deseo, ahí inmediatamente en desiderativo, que los dánaos paguen mis lágrimas con tus flechas. O sea, cada lágrima del anciano, una flecha de Apolo. Josefateujomenos, así decía suplicante, tu declue foibos Apolon, y lo escuchó Febo Apolo. El tú como genitivo objetivo, dependiendo del verbo clio, que indica, digamos, la procedencia del sonido. Verso 44. Vede catolim poio carenon ho menoscer, toxon moi sinejon amferefe a te faretren. Ve catolim poio, el verbo ahí otra vez en etmesis es catabaino, y descendió de las cumbres, cimas del Olimpo, Jómenos Ker, irritado en cuanto a su ánimo, espíritu, la palabrita que esas palabras de difícil traducción. Aquí está como acusativo de relación. Y fíjense que es una palabra que tiene una connotación negativa en muchos contextos, porque de hecho cuando aparece en plural las queres son los soplos de los muertos. El quer es el hálito de los muertos, el hálito que los muertos dejan de emitir. O sea, profe, ¿sería similar a la fijé en ese sentido? ¿Cómo? Si sería similar a la fijé en ese sentido. No, no porque si G, bueno, claramente son dos raíces bien diferenciadas. Si G es una palabra que va a tener un desarrollo posterior con la filosofía, donde va a adquirir el sentido de alma consciente, algo que ya se va configurando en la lírica arcaica, especialmente en Píndaro, y en Homero tiene el sentido del hálito vital. En cambio, las queres son como decir el soplo de la muerte, el espíritu de la muerte. Las queres tienen una connotación siempre negativa y alude más, insisto, a la vida. Bueno, entonces, descendió de las cumbres del Olimpo
algo encolerizado en su espíritu, teniendo Ejon sobre los hombros, Homoisi, las flechas Toxa y el cubierto Ferefea Faretren. Profe, perdón, ¿puede repetir lo último que dijo que se me cortó la conexión? ¿De cuál? Teniendo sobre los hombros, y ahí me quedé. Las flechas Toxa y el cubierto Carcaj. Cubierto en el sentido de que lo cubría por ambos lados el Carcaj. El Carcaj va sobre las espaldas y ahí tienen ese anfí que da la idea de cubrir por los dos lados. Entonces el tío va sacando del Eklanxandaro istoi epomon autukinecentos jodeie nyktie oikos. Eklanxan, el primer verbo. Los dardos, o estoy, sobre los hombros, epomon, del encolerizado. Y fíjense cómo repite el jo menoio, estaba jo menos en el 44. Autoquinecentos, un genio se ponía en movimiento. Y este, Jodé, semejante a la noche, nicti eoikos. Y acá sí tenemos un otro indicador, de el aspecto oscuro de Apolo. Fíjense que la crítica es reticente a encontrar relaciones entre Apolo y el Sol que se van a desarrollar más tardíamente, al final de la época arcaica. Ya hay testimonios de templos, de dios, identificarlo con... Y la época arcaica es donde se va a dar esa asimilación entre Apolo y el Sol. Pero claro, en Homero son dos entidades claramente diferentes de la Odisea, donde el Sol le dice a Zeus que si no castiga a los compañeros de Odiseo que se en la, va para los del Hades. Profe, Sí. no sé si es a mí solo, pero creo que se le está cortando muchísimo. Me cuesta seguirle el hilo de lo que dice. Sí, a mí también. Sí, sí, en Se está general. cortando bastante. A ver, si les parece, porque sí, en la otra materia, en filología,
mitología griega abandonar cómo se cortaba. El único problema Si es que en quieren podemos volver. las grabaciones después también queda trabado. Ese es un problema. Entonces podemos ir al canal de la cátedra, si les parece. Profe, quizás si apaga la cámara, no sé si quizás no le gusta, pero creo que ahí se va a entender mejor. Porque lo que pasa con el Teams es que como pesa mucho, digamos, creo que consume mucho Wi-Fi, quizás si apaga la cámara se va a entender mejor. A ver, ahí me siguen. Por ahora no se cortó, creo que está mejor ahí. Gracias. Bien, bueno, cualquier cosa me dicen si se sigue cortando y si no, para la semana que viene vamos directamente al canal de la cátedra en YouTube. O hacemos Zoom. Lo que pasa es que el Zoom tiene esa cosa plomo de que a los 40 minutos se corta y hay que reiniciar todo. Ahora mismo Ahí se le hemos escucha oído. excelente. Bien, ok. Bueno. Entonces, les estaba diciendo la cuestión de la asimilación entre Apolo y el Sol, que es una característica del siglo V y que la crítica es reticente a retrotraerlo a la época de Homero. Y les decía justamente porque en la Odisea, Helios y Apolo son dos entidades claramente diferenciadas, como se ven en el canto 12 de la Odisea, cuando Helios pide a Zeus que castigue a los compañeros de Odiseo que se comieron sus vacas sagradas, porque si no va a alumbrar para los del Hades. Ahora bien, lo curioso es que en Homero o en la épica hay una convergencia entre Apolo y el Sol que se ve especialmente en el himno homérico a Hermes. Si bien es un himno que está datado tardíamente, probablemente hacia el siglo V, finales del VI, pero el hecho es que tanto el Apolo del himno homérico a Hermes como Helios en la Odisea, los dos tienen las características de tener rebaños, de tener vacas sagradas o bueyes. Por lo tanto, digamos que comparten un mismo atributo, Apolo y Helios. Y esto de que el dios desciende del Olimpo parecido a la noche, lo que está marcando para mí claramente es una suerte de eclipse de sol. El dios de la luminosidad, el dios que obra de lejos, protector de los troyanos, aparece como semejante a la noche, como una potencia negativa. Y es de hecho lo que va a pasar ahora. Verso 48. Het setepei tapaneu teneon metadion geeke.
se sentaba luego lejos de las naves y arrojaba un dardo. Metá en etmesis con que meciemi es el verbo. Deine declangue genet argireoio bioio. Y un terrible chasquido, deine clangue, surgía del dardo de plata, del arco de plata, perdón. Ureas men protone pogeto caicinas argus, autarepei autois y veloz egepeu que se fieis, bala iei de piraine quionca ionzo tameiai. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, perfecto. Sí, se escucha mucho mejor. Bien, ok. Me da no sé qué estar con la cámara apagada porque no puedo gesticular. Yo estoy gesticulando igual, pero la gesticulación a mí me parece una parte de la transmisión. En fin. Entonces, y un terrible chasquido surgía del plateado, arguireo y arco, bioio, epógeto, e iba primero, proton, a los mulos, ureas, caiquinas argus, y a los perros ágiles, autarepeita autoisi, pero luego a ellos mismos efieis, arrojando velos egepeuques, el dardo certero, vale, lo arrojaba, lo tiraba, lo tiró. No, lo tiraba. Y las piras de los cadáveres, pirainekion, caion tozameiai, ardían siempre apretadamente, zameiai, una tras otra. Ahí aparece otra vez el verbo caio, ¿ven? En el contexto de el funeral o de la cremación de los cadáveres de las víctimas de la peste. Verso 53. Ene marmenanastra tonoge la teoio de cateda gorende calesa tolao nagileus. 9 días en Emar iban objeto los dardos del dios que la Ceoyo por el ejército, Anastratón. Y al 10º, Aquiles convocó al pueblo o a la tropa, Laón, al ágora, agorende. Togar epifresite que no. Togar epifresite
fresite que thea leucólenos gere. Pues a Aquiles, la diosa Hera de blancos brazos se lo puso en la mente. También ahí tienen el epi. Bueno, puede no estar en Mesis, es lo mismo. Que de togar Danaón Zotirranes contas Jorato, pues se preocupaba que de los dánaos, como genitivo objetivo, porque, claro, el Ra, los veía Jorato muriendo, nes contas, como predicativo objetivo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ahí el Joti puede ser una relativa en lugar de una...? No te escucho, Emilio. No, preguntaba si el Joti puede ser una relativa también en lugar de una causal. No, relativa no. Ok. Cuando el Joti es relativo en Homero, generalmente lleva una doble tau. Claro, perfecto. Hoi de peiune gerten homegere este genonto, tois idanista menos metefepodas ocis agilios. Y cuando ese epei que tienen ahí, y cuando ellos entonces estuvieron reunidos, Egerten y aparecieron y resultaron egenontos, homegeres, todos juntos, parándose anistámenos, poniéndose de pie, entre ellos, Metefe habló, Aquiles de rápidos pies, de pies ligeros. Y esto es un detallecito interesante de marcar, que en este momento Aquiles no está corriendo. Aquiles, el de ligeros pies, justamente se ha plantado en la asamblea. Y empieza el discurso en el 59. Profe, perdón, antes Sí. de que sigas con el discurso, me surgió una duda con esto que decías. ¿Este epíteto de Aquiles, el de los pies ligeros, generalmente se usa cuando Aquiles está en batalla o es un epíteto que se usa generalmente? No, Digo porque no. en realidad no me acuerdo. No. Es un epíteto que se usa generalmente, pero lo que tiene de interesante acá es que es la primera aparición del epíteto y que se da justamente en un momento en el que Aquiles no está corriendo, que está plantado justamente para convocar a la asamblea. Claro. ¿Mm? Es un epíteto convencional de Aquiles. Lo significativo es que su primera aparición es cuando está plantado. Atreiden name palin plantentas oio, apsa ponoste seinei kentanatonge figoimen.
Eide homú polemos te damaca y loimos ajaius. Bueno, acá tenemos una construcción bastante complicadita. Bueno, el vocativo, atrida, nin oío, ahora creo. Que nosotros, una completiva de acusativo más infinitivo, tienen el infinitivo en aponostesein, un infinitivo futuro. Creo ahora que nosotros, ame, el pronombre en acusativo, regresaremos o tendremos que regresar apps para atrás, palimplanstentas, errantes de vuelta. Y aquí está este palimplanstentas, o sea, por un lado tenemos dos temas entrelazados, el del nostos, el regreso, y el de la errancia, con ese palimplanstentas, que nos remite también a la errancia de Odiseo en el proemio de la Odisea, en el verso 2, Langte, y también al proemio ese de los Cipria, el fragmento 1 de los Cipria, que hablaba de las multitudes de hombres errantes de un lado para otro por la tierra. Entonces, ahora creo que nosotros regresaremos de vuelta, errantes otra vez, Eiken tanatonge figoimen. Si pudiéramos escapar a la muerte. Y fíjense, el ken figoimen es un potencial que está subordinado, condicional, a un oído que está en indicativo. O sea que tenemos un periodo híbrido. Aquí se está rompiendo el periodo y por eso en la subordinada con el optativo aparece el ken, porque es lo que da la marca de potencialidad. Si pudiéramos escapar, si escaparíamos, está diciendo literalmente Aquiles, de la muerte, Sanatón es objeto directo. Recuerden que feudo, que nosotros lo decimos como escapar de, en griego ese de va en acusativo. Y ahora encima explica un poquito más. Ei de homú polemos te damaca y loimos ajaius. Sí, por cierto, la guerra y la peste loimos dominarán Damá a los aqueos. La palabrita loimos aparece acá para referirse a la peste. Fíjense que con ese adverbio homú está haciendo una síntesis de lo que es la guerra y la peste.
las dos lo que traen es lo que dijo en el verso 60, el anterior, la muerte. Y lo interesante es que la palabra loimos no vuelve a aparecer. Después, en lugar de loimos, va a usar una palabrita muy parecida, que es loigos. Ya la voy a ir marcando cuando aparezca. Pero por lo pronto acá tenemos los dos conceptos de guerra y peste asimilados y como causantes de muerte. Entonces, ¿qué propone? Verso 62. La gedeti namanti nereio menegi erea eka ioneiro polón caigarton arec diosestin hosquei poi hotitoson ejosa tofoibos Apollon. Eitar jogeu jolese pimenfeta ied hecatombes, ai que posar non ni cesa igonte teleion bule taianti asas gemin apoloigon aminai. Acá está la palabra que les decía, en acusativo, loigón. Nominativo loigos. Es la ruina, pero es la ruina causada tanto por la peste de Apolo como por la guerra. Y esta fórmula, apoloigonaminai, va a aparecer reiteradamente en el poema. Unas veces referidas a los troyanos cuando avanzan sobre el ejército aqueo, y hacia el final del poema, a partir del canto 21, aplicada a los aqueos asolando Troya, la llanura troyana, básicamente Aquiles. Y ahora que veo esto, me doy cuenta que les tengo que mandar un artículo mío, que en realidad está en prensa. Por eso no se los mandé hoy. En un momento dudé, pero ahora que veo esto, digo, se los tengo que mandar porque ahí hay toda una reflexión sobre la peste y sobre esta fórmula con Loigón Amunai. Bueno, a ver, hago la traducción. Pero vamos, halague, el expletivo. Preguntemos, ereiomen, exhortativo, subjuntivo de vocal breve. Preguntemos a algún adivino, tinamantin, egierea, o sacerdote, ecai oneiropolon, o también intérprete de sueños, pues también caigar el sueño es de Zeus, Dios estin, proviene de Zeus. Jos, el antecedente del Jos es Mantin, Gierea y Oneiropolon. El que nos diría Jos Keipoi, potencial, otra vez lo tenemos el potencial en la subordinada, el que con el optativo, el que nos diría Jotitos sonejosatofoibos Apollon. ¿Por qué?
se irritó ejósato tanto toson el flechador Apolo, Foibos Apolon, Febo Apolo. Si acaso eitarjo epiménfetai está ofendido. A causa... Ay, se me perdió una palabra. Perdón, un segundito. Si acaso está ofendido epiménfetai. Sí, por un voto, una plegaria, eujolés, o por una hecatombe. Y acá viene algo complicadito. Hay que posar non ni cesa igonte teleion, bullet aianti asas geminapo loigonaminai. Por si hay que en pos, y fíjense que tenemos una completiva interrogativa indirecta. Por si de algún modo pos bulletai. Y acá está la gran trampa. Otra vez el subjuntivo de vocal breve. Y la marca clara de que tiene que ser un subjuntivo es porque está acompañado por el ken. Por si quisiera de algún modo salir a nuestro encuentro, saliendo a nuestro encuentro, por si quisiera grasa de carneros y de ovejas cebadas, cumplidas, crecidas, teleion, apartar para nosotros la ruina. Por si con grasa de cabras y corderos cumplidos quisiera salir al encuentro y apartar para nosotros la ruina. Y esa frase del verso 67 se repite en el canto 16, verso 80, Apoloigonaminai, está hablando
está hablando en el 16, en ese momento, Aquiles, y se está refiriendo a Patroclo, y el loigón ahí se está refiriendo a los troyanos que están llegando a las naves. De modo que después se repite otra vez en el verso, a ver, en el 32, en el 32 del canto 16, y en el 32 y 80, y en Sigma 450, canto 18, en el verso 450, cuando Tetis va a lo de Hefesto para pedir las armas para Aquiles, en el 450 también está Loigón Aminai, refiriéndose a Patroclo. Por lo tanto, digamos, lo que tenemos es una asimilación conceptual importante que realiza Aquiles en este discurso entre lo que es la guerra y lo que es la peste. El resultado de ambas es el mismo: ruina y muerte. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? No, profe. No. Ok. Avanzo un poquito más. Etoi hog Joseipon Catarhetzeto. Y hablando así, se sentó. Toi Sidaneste, y se levantó entre ellos. Jalcas testorides oion nopolon jojaristos. Jose de tate ontacai. Jose de tate onta tateso mena proteonta. Caines inge, caines gegesa tajaion ilioneiso, gendia manto sinenten hoi porefoibos Apolon. Bueno, y entre ellos se levantó Calcas Testórida, de los adivinos, de los intérpretes de agüeros o ionopolon, Aristos, sobradamente el mejor. Y ahí empieza en el 70 una relativa, Jos Ede. Y esa es una forma verbal es el imperfecto o pluscuamperfecto de oida. El que conocía, el que sabía, tateonta, las cosas que son, tatesómena, las cosas futuras, proteonta, y las cosas pasadas. Y condujo Caigegesato en las naves a los aqueos y condujo en las naves a los aqueos
al interior de Ilión. Fíjense, otra vez tienen ahí el genitivo objetivo ajaión. Gen diamantosinen, a causa del arte adivinatoria, por el arte adivinatoria, que le procuró Febo Apolo. Y ahí en ese versito 72, que ya lo hemos visto en los modos sintácticos, tienen el cambio, la alternancia entre el relativo y el artículo. Esto es algo que también nos remonta a los cantos ciprios, porque en los cantos ciprios se habría narrado, es muy poco lo que tenemos en fragmentos conservados, un primer intento de ir a Troya por parte de los griegos, fracasado, van a otro lugar y destruyen otro lugar porque no sabían dónde estaba Troya. Y entonces después aparece Calcas como adivino al servicio de Agamenón, y Calcas es el que los va a guiar a la verdadera Troya, donde están ahora. Hosfineu froneon agoresa tokai meteipen. Y pensándolo bien, Eufroneon les anunció y dijo, les anunció, y fíjense, agorésato es el hablar público en el ágora. Oh, agileu que leai medii filemites astai, menin apolonos hecatebe letao anactos. Oh, Aquiles, me ordenas, caro, querido Paraceus, me ordenas explicar, decir, la menis, la cólera de Apolo, el soberano flechador que arroja de lejos. Y lo importante es lo que les decía ayer, que Calcas se refiere a la cólera de Apolo como menis, la misma que encabeza el poema, explicitada en relación con Aquiles. Digamos que son los dos personajes a los cuales se les aplica el término menis, Aquiles y Apolo. En general se usa holos, cólera, ira, incluso para la menis de Aquiles. Ya hemos visto la misma raíz en joomenoio y joómenos aplicado a Apolo en los versos 44 y 46. Pero el uso de la palabrita menis es particularmente significativo. Y particularmente significativo porque implica establecer una relación muy estrecha entre Aquiles y Apolo,
que fíjense que en el resto del poema no tienen una relación, no tienen ninguna, en realidad, relación, pero sí hay una relación fundamental. Y es que en el canto 21, cuando el río Escamandro lo está queriendo ahogar a Aquiles, lo está sofocando, Aquiles va a decir, hace una súplica y dice que él estaba destinado a morir a manos, por una flecha de Apolo y a manos de un mortal, y que ahora un río espantoso lo está sofocando. Es decir, que hay una relación muy íntima en el destino de Aquiles con Apolo. Y eso mismo se ve en el canto 16, donde Apolo aparece para desarmar a Patroclo, para quitarle la armadura, la de Aquiles. Y también en la profecía que le hace Héctor en el momento de morir, en el canto 22, cuando le dice que morirá a manos de Paris y de Febo Apolo. Una pregunta. Sí. Que Aquiles diga esto en el canto 21, dijo, en la escena del río Escamandro. Eh, el hecho de que él, digamos, esté destinado a morir por una flecha de Apolo, ¿ya había sido mencionado o puede ser tomado como una elisión del momento en el que Aquiles, digamos, se entera de que ese es su destino? A ver, no entendí bien la pregunta. Claro, no, es que no fui clara. Esta escena del río Escamandro en el que, según entendí, Aquiles, digamos, como que dice que su destino en realidad era morir por una flecha de Apolo. Sí, a ver, espera que estoy buscando el pasaje preciso. Sí, dice eso. Ok, pero ¿esto ya había sido introducido en el poema o es la primera vez que se introduce? Digamos, el hecho de que Aquiles esté destinado a morir, digamos, a causa de Apolo en cierto sentido. Eh, Espera que ya te digo. Mm. Bueno, no encuentro en este momento el pasaje exacto, pero ya va a aparecer. Mm. Bueno, a ver. Además, fíjense que en el canto 21 y comienzos del 22, Apolo lo saca del ruedo a Aquiles, hace que lo persiga creyendo que es un troyano, y llega a tener un diálogo en el comienzo del 22, donde Apolo le marca la diferencia
entre Aquiles, que es un excelente guerrero, pero es mortal, y el mismo Apolo, que no fue condenado a morir por ser un dios. Bueno, no puedo encontrar el pasaje puntual. Se los debo para la próxima el número de verso, pero bueno, no, cuando se dice eso en el canto 21 es la primera vez que se menciona el hecho de que Aquiles tuviera esa profecía de morir por una flecha de Apolo. Claro, y entonces eso podría tomarse, digamos, como una elisión, porque, por ejemplo, sí se muestra cuando Tetis le advierte de que si va a la guerra va a morir, Mm. y digamos que esa información sobre el destino de Aquiles, digamos que se la podría haber dado Tetis, ¿no? Se podría tomar como una elisión de eso. Sí, claro, sí, sí. De la misma manera que fíjense que en el canto 19, perdón, 19 no, en el canto 9, en la asamblea, Aquiles dice que su madre, la diosa Tetis, le ha dicho que su vida puede ser larga y oscura o breve y gloriosa. Y en realidad Tetis no le dice nunca eso en el poema. Ahí Aquiles dice que la madre le dijo. Pero Tetis, cuando habla acá en el canto primero, le dice, ojalá estuvieras en las naves sin llanto y sin pena, porque tu vida va a ser breve y no de larga duración. Claro, o sea, todo ese discurso, toda esa escena está elidida. Está por discurso indirecto nada más introducido. Claro, exactamente. Mm. Bueno, y entonces termino con el discurso de Calcas y los dejo libres por hoy. Bueno, entonces, oh Aquiles, verso 74, me ordenas, querido Paraceus, explicar la cólera de Apolo, el soberano que arroja dardos desde lejos. Soy Garegón Ereó, yo pues te lo diré, si decinte o cai moiomoson, y tú guárdalo y júrame, emen moi profron epesinca y gersinarexein, que me auxiliarás, que me ayudarás, Arexein, benévolo para conmigo, profron moi, con palabras y con las manos. Égaro, Io, Mai, Andrajolo, Semen, pues creo en verdad que se irritará un varón, Andrajolo, Semen, acusativo más infinitivo, el que gobierna Jos Megapanton, Arge, Ion Cratei, el que gobierna sobre todos los argivos, Kai, Hoi, Peiton, Taia, Hayoi, y le obedecen los aqueos. Creison, Gar, Basileus, Jotejose, Tayandri, Jerei. Pues un rey es más poderoso cuando se encoleriza con un hombre inferior. Eiper, Garte, Jolonte, Cayaute, Mar, Catapepse, pues si digiere en el mismo día la cólera, incluso en el mismo día la cólera, alate caime topisten heikoton. Sin embargo,
en adelante guarda, tiene rencor, o fratelese, para que cumpla, enstetesin geoisin, sidefras aiei mesaoseis. Entonces, si tiene en adelante, tiene rencor hasta que lo cumple en sus pechos. Tiene rencor en sus pechos. En stetesin geoisi. Tú di si me salvarás. Si de frasai ei me saoseis. Bueno. Por hoy llegamos hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, a mí me quedó una duda volviéndonos un poco al principio con lo que decías sobre cómo Apolo bajando como la noche sería como un eclipse, sería Sí. una cierta representación de eclipse. El eclipse para los griegos, ¿existía algún tratado sobre la astrología y digamos, la interpretación de estos signos, o había algún tipo de consenso entre los griegos de que el eclipse claramente era un mal presagio? A ver. Para la época de Homero no podemos saber qué conocimiento tenían, pero que tenían conocimiento está claro. Está claro en la Odisea todas las indicaciones que se le dan a Odiseo sobre la navegación, cómo tiene que tener los astros de un lado y del otro, a izquierda, a derecha. Recuerden el escudo de Aquiles, cómo en el escudo de Aquiles estaban representadas las constelaciones, o sea, había un conocimiento del cielo. Con respecto al eclipse, podemos decir que el primero, Tales de Mileto, fue uno de los primeros fisiólogos que pronosticó un eclipse o que predijo un eclipse. Y los eclipses, la parte del sentido negativo, radica en el efecto que tienen los eclipses sobre la naturaleza, básicamente sobre el mundo animal. Los animales con los eclipses se ponen como locos, porque están en pleno día y de pronto se hizo de noche. Entonces, ahí cunde el pánico. Por supuesto, más de un crítico diría que yo estoy sobreinterpretando a Homero cuando comparo esa semejanza de Apolo semejante a la noche con un eclipse. Creo que es una posibilidad, por supuesto que es especulativo, como todo lo que hacemos aquí. Creo que en la dicción épica está la idea de que esto puede ser un eclipse de sol. Hay un peán de Píndaro, no me acuerdo si es el 9 o el 11, creo que es el 9, el peán sobre el eclipse de sol, justamente, donde el poeta se hace una serie de preguntas retóricas de por qué se ha ocultado el sol. Lamentablemente el texto es fragmentario y no podemos recuperar todo, pero hay un eco en las preguntas que hace el poeta
de cosas que han pasado antes en la literatura o en la poesía. Porque el poeta se pregunta si Zeus quiere... a ver, esperen que se los leo, aunque sea en una versión. Fíjense, lo que dice es efectivamente el Peán 9. Rayo de sol, vigía, ¿qué intentarás, oh madre de la vista, astro supremo? Oh, uf. Estoy esperando que pasen las sirenas, porque... Rayo de sol, vigía, ¿qué intentarás, oh madre de la vista, astro supremo, oculto en el día? ¿Por qué has vuelto inoperante para los varones la fuerza y el camino del saber, recorriendo un sendero oscurecido? Y unos versos más abajo dice, ¿de qué guerra traes el signo? ¿O la consunción del fruto? ¿O la fuerza increíble de una nevada? ¿O la destructora sedición? ¿O el vaciamiento del mar en la llanura? ¿O el congelamiento del suelo? ¿O un verano ventoso fluyendo con agua furiosa? O tras inundar la tierra, instalarás una nueva generación de varones desde el principio. Fíjense que el eclipse está tomado como un indicador de calamidades. Calamidades que en principio pueden ser atmosféricas, pero que la pregunta termina siendo si quiere aniquilar a la generación de los hombres. Y eso está referido justamente al rayo de sol. ¿Te respondí, Camila? Sí. Sí. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Ok. Profe, tengo una pregunta, la quiero hacer rápida porque seguro ya todos se quieren ir, pero me quedó una consulta, porque ayer en la clase, hablando de los cantos ciprios y eso, mencionó que Zeus quería, digamos, terminar con la generación de los héroes. Sí. Y me queda la duda si es la generación de los héroes o la generación de los hombres, me parece un tanto demasiado, pero ¿por qué quería terminar con la generación de los héroes? O sea, más allá del mito de que la Tierra estaba agobiada y fue a quejarse con Zeus, más allá de eso. Digo, ¿por qué Zeus quiere terminar con la generación de los héroes, digamos que están como más asociados a semidioses, que estarían justamente como... Perdón, me está costando mucho expresarme. A lo que voy es, ¿por qué querría erradicar a los héroes que estarían más asociados a lo divino que un simple mortal? O no sé si el término héroe simplemente se refiere a mortales.
A ver. En parte, respuesta a esa pregunta hay en el artículo que les mandé hoy y en otro que les voy a mandar mañana o en los próximos días. Quiero releerlo. Ese otro que les voy a mandar es mío, que está en prensa. Digamos que en el ciclo épico y también en Hesíodo tenemos la idea de una generación de los héroes como algo pasado, como algo que ya está cancelado. Me refiero a Hesíodo en Trabajos y Días, cuando hace el mito, el relato de las 5 edades, de las 5 generaciones de hombres, y ahí pone a los héroes de Tebas y de Troya como un pasado ya cancelado. En los cantos ciprios está la idea del plan de Zeus para destruir la generación de los héroes, de los semidioses, y en el canto 12 de la Ilíada, en el verso en el verso en el verso 23 del canto 12, cuando está hablando de que los dioses Poseidón y Apolo van a destruir la muralla que construyeron los aqueos, hay una única mención ahí en el verso 23 de la generación de los varones semidioses. Viene hablando de todos los ríos que van a mover Poseidón y Apolo para destruir la muralla. Es un ejemplo, el único ejemplo conservado de una inundación dentro del poema. Una suerte de diluvio, porque Zeus también va a acompañar con lluvias. Y van a destruir toda esa muralla construida por los aqueos. Y se habla de la llanura troyana como el lugar donde muchos escudos y cascos y la generación de los varones semidioses cayeron en el polvo. Bueno, esto también está en el artículo ese que les tengo que mandar. Digamos, Homero supera esa idea que está en el ciclo épico y en Hesíodo y establece una continuidad histórica entre el pasado de los héroes guerreros que fueron a Troya y su propio tiempo histórico. Claro, como que lo centra más por un lado evolutivo, ¿no? ¿O eso es más Hesíodo? No, es que no, porque en Hesíodo no solo no es evolutivo, sino que es casi involutivo, porque cada generación es peor que la anterior. No sé, no me convence la palabra evolutivo.
pero básicamente lo que se está marcando con Homero es una continuidad histórica que en los poemas del ciclo épico estaba alterada. Es decir, según los cantos ciprios, Zeus quería destruir la generación de los semidioses. Eso también se ve en un fragmento de Hesíodo al que hace referencia Barker en el artículo que les mandé hoy. Y además hay dos tópicos más que están presentes en el ciclo épico y que en Homero desaparecen, que es el de la inmortalización póstuma de los héroes, que Hesíodo justamente los coloca en las islas de los bienaventurados, y el motivo de la dispersión de los héroes cuando termina la guerra de Troya, una dispersión por Asia Menor que sería la causa de la fundación de las colonias jonias en las costas de Asia Menor. Profe, Sí, pero Menelao no va a las islas de los bienaventurados, o recuerdo mal, en la Odisea. en la Odisea, Menelao y Helena van a los campos elíseos que se suelen identificar con las islas de los bienaventurados. Pero precisamente allí se habla de eso como de una excepción, de la que Menelao va a ser, digamos, una excepción porque el texto homérico dice que no está dispuesto que goces de la muerte, que gustes la muerte, que experimentes la muerte, porque eres el yerno de Zeus, es decir, por estar casado con Helena. La genealogía es la única razón ahí que da Homero para ese destino singular que va a tener Menelao. Esto es, digamos, puede ser materia para toda una clase, para empezar la clase del miércoles que viene, e ir desmenuzando un poquito todo lo que está implicado, porque efectivamente, digamos, en la Odisea la inmortalización aparece como una excepción, mientras que en los poemas del ciclo épico pasa a ser la norma. Los héroes pasan a la isla de los bienaventurados. Pero insisto, arranquemos la clase que viene con estas preguntas y dediquemos una clase a desmenuzar estas particularidades, porque es donde Homero se distancia de Hesíodo y del ciclo épico, lo cual significa que básicamente se distancia de una concepción cerrada del tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces empezamos la semana que viene, empiezo respondiendo, dando algunas respuestas a estas cuestiones un tanto ambiguas y vamos a seguir avanzando con algunos versos más del canto alfa.
Bueno, que tengan buen fin de semana. A ver, pongo la cámara para así los saludo. Profe, una última pregunta. Sí. En la clase que viene, más o menos, ¿hasta qué verso vamos a hacer? Un aproximado. No te puedo responder porque además, si vamos a empezar con esta cuestión de la isla de los bienaventurados, de los campos elíseos, de la inmortalidad, realmente no te puedo decir cuántos versos vamos a hacer. ¿Mm? Pero ya voy a empezar a ir saltando por los distintos cantos. ¿Mm? Ok. Bueno, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Y Muy linda esperemos clase, que nos profe. levanten, esperemos que nos abran las puertas de nuestras casas. Chao. Chao, que estén bien. Profe. Chao. Chao.